tema respecto a la serie que hemos estado abordando, que es los dones espirituales. Nos tocan completar esta imagen que me pareció bastante interesante. Ojalá que les sirva para que ustedes siempre recuerden que hay 5 dones principales, 5 fundamentales, y voy a decir algo a manera de introducción. Hoy vamos a ver como título cómo se obtienen los dones y para qué sirven los dones. Ese va a ser nuestro enfoque del tema de hoy, pero vamos a aprender varias cosas en estos 3 meses respecto a los dones. Recuerden que 1 Corintios 2 es la parte más extendida que habla acerca de los dones y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Así que es muy bueno que estemos profundizando. 1 Corintios 12, 13 y 14. Pocos temas tomó el apóstol Pablo a profundidad para dedicarles 3 capítulos seguidos. Así que es un tema interesante y es un tema importante que nosotros conozcamos. Pero lo vuelve a citar en Efesios capítulo 4. Es otra sección y va a haber una tercera que es Romanos 12. Así que en esta serie de predicaciones vamos a estar regresando mucho a estos textos, ¿ok? Hoy nos vamos a ubicar en la forma en la cual el apóstol Pablo se refiere a los dones y en cada uno de los 3 la lista de dones es distinta, ¿eh? Así que ya eso nos dice algo. El hecho de que no estén enlistados en orden o con con ciertas cualidades que podamos aprender de memoria, nos dice que los dones es algo más que un listado de cosas, ¿ok? Así que en esta ocasión el apóstol Pablo se refiere a 5 principales, diciendo en el verso 11, léanlo conmigo. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si nos han seguido en la serie de temas, ya vimos pastores, ¿lo recuerdan? Y vimos qué es un pastor, vimos que Jesús es nuestro gran pastor y que hay hombres y mujeres que han servido en nuestra vida como guías. Y esos han sido nuestros pastores, nuestros padres, quizás alguien al cargo de una iglesia, quizás un hermano mayor, quizás alguien que ha sabido guiarnos. Él ha sido nuestro colaborador del gran pastor. Que hay muchos peligros y también los analizamos y que alguien puede abusar del supuesto don de pastor para influir positivo o negativamente sobre las personas. Es un peligro que tenemos que tomar en cuenta. Y después, la semana pasada vimos maestros y vimos que un maestro tiene que tener ciertas cualidades, tiene que cumplir ciertas virtudes, sobre todo apegarse a la verdad y tener un verdadero deseo de compartir con otros la verdad de Dios. Nos quedan 3 en la lista para completarla y hoy vamos a tratar de abordarlo, pero no de forma exhaustiva uno a uno, sino tratar de entender el concepto en lo general, para lo cual les voy a invitar a que leamos toda esta sección de Efesios 4. Voy a decir también que son las predicaciones que más me gustan porque dejo que la Biblia hable sola y yo creo que es ahí cuando no nos equivocamos. Así que vamos a leer Efesios 4, ojalá que usted tome notas, que si tiene alguna pregunta tenga la bondad los que nos acompañan de forma virtual de mandárnosla en el chat. Ustedes pueden lanzarlo ahorita al final del tema o quizás si alguien levanta la mano podría enriquecer este tema. Bueno, vamos a leer a partir del verso 1. Ahí había una nota que hay quienes han estado interpretando de esto, no una diversidad de dones ofrecida simultáneamente, sino que nos está hablando acerca de cómo Dios fue entregando en función del tiempo y las necesidades de la iglesia a unos primeramente apóstoles. Cuando nombró a sus discípulos, a los primeros los nombró como apóstoles. Y luego fue necesario, cuando él se iba, dejar profetas. ¿Ok? Quienes hablaran de su palabra, quienes constituyeran la iglesia. Y luego, evangelistas. Vino la gran persecución de la iglesia y entonces hubo necesidad de que los cristianos se convirtieran ahora en evangelistas. Y una vez que fueron y predicaron el evangelio a todos los pueblos y que se formaron iglesias, ahora hubo necesidad de pastores. Y después de que había pastores y que el número de creyentes se multiplicó, ahora de qué había necesidad. Y entonces el Señor fue dando conforme fue necesitando la iglesia. Es una interpretación de esto. Pero vamos a ver desde el verso 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo pues,
preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vean las características de andar como es digno de la vocación con que el Señor nos llamó. Primera característica, hermanos, verso 2, con toda humildad y con toda mansedumbre. ¿Cómo se refleja esto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es el contexto general del uso de los dones. ¿Les dice algo? A mí me dice algo muy fuerte. Me dice que a veces nosotros usurpamos los dones de Dios, los creemos tan nuestros que cometemos el gravísimo error de empezar a presumir de ellos. ¿Y qué tendríamos que presumir nosotros? Así que les ruego que como es Dios el que nos llamó, y seguramente le agrego yo, nos dio dones porque se requieren para el engrandecimiento de la iglesia, primero, sé humilde, mi hermano. Primero, no te la creas, no es tuyo el don. No usurpes esta grandeza de Dios. Así que si vamos a servir a través de nuestros dones, primero, hermanos, hacerlo con humildad y luego con mansedumbre. Si alguien tiene el don de maestro, pues sabe que una característica ineludible es tener un corazón manso. Aprended de mi Hijo Jesús, que soy manso y humilde. Esto es necesario. Cualquiera que tenga un don debe tener mansedumbre. ¿Hacia quién se extiende la mansedumbre? Hacia los demás. A veces nosotros tenemos un don y somos movidos por el Espíritu para hacer algo y andamos con los demás queriendo que tengan el mismo entusiasmo que nosotros. Y si no lo tienen, hermanos, nos desesperamos, nos enojamos, nos frustramos, criticamos al hermano. Si vas a ejercer tu don, hermano, humilde y manso. Manso, porque esto es un trabajo de Dios que dijo de sí mismo, aprendan de mí. Fue desesperado Jesús con sus apóstoles y tenía para hacerlo, ¿ah? Le daban muchos motivos. ¿Le damos nosotros motivos al Señor para desesperarse con nosotros? ¿Cómo es el Señor con nosotros? Manso. Así que hagamos nuestra acción con mansedumbre. Y tercero, y ya vi a Mari levantar los ojos, que una invitación es soportándonos unos a otros en amor. O sea que el ejercicio de los dones es con la finalidad de que cada uno de nosotros nos soportemos, no en el sentido de ya no te aguanto, mi hermano, pero voy a hacer uso del don para soportarte porque eres insoportable. No, soportarnos unos a otros es darnos sostenimiento, ayudarnos a mantenernos firmes. De eso se trata. Yo tengo un don, hermanos, usted lo tiene, humilde. No es nuestro, es de Dios. Con mansedumbre, cada uno conforme a la medida de la fe y conforme al tiempo de Dios. Yo voy a hacer lo que me corresponde, siendo manso con los demás y soportándonos los unos a los otros, sabiendo que cuando yo esté bajo de energía, tu don me va a ayudar a mí a mantener. Si yo ahorita estoy ejerciendo el don, seguramente yo estoy siendo de bendición para otros, así que mi don se note para darte sustento, soporte, sostén a tu fe. Siguiente parte. Así que subrayamos acá, perdón. Tengo que regresar. Primero, ¿qué son los dones, hermanos? Los dones es una vocación y es un llamado. ¿Quién da la vocación y el llamado? Es de Dios. Dios sabe para qué nos ha llamado. Y lo tenemos que ejercer con humildad, con mansedumbre, con paciencia y sobre todo con mucho amor. Siguiente porción. A partir del verso 3. Solícitos. ¿A qué le suena la palabra solícitos? Prestos, dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto cerraría las características, el marco en el cual deben ejercerse los dones. Lo repetimos, con humildad, con mansedumbre, soportándonos en amor y luego aquí, dispuestos a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si lo hacemos y fomentamos esto y somos prestos para fomentarlo, quiere decir que el espíritu está trabajando en nosotros. Y luego pasa a otra sección bien interesante que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué hay que estar solícitos a mantener o a preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Porque somos un cuerpo. Solo por eso.
Mi don, hermano, no sirve de nada para mí mismo y para mí solo y fuera de este grupo. Mi don será útil cuando te sea de utilidad a ti y tu don será útil cuando solícitos mantengamos la unidad en el espíritu porque somos un cuerpo. ¿Dicen amén? ¿Sí? Un espíritu. ¿Cómo fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación? Y regresa al tema vocación para la unidad. Ese va siendo nuestro resumen. Siguiente parte. En la misma idea de la unidad nos recuerda, tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todo. ¿En qué somos uno, hermanos? Somos uno, que somos un cuerpo. Somos uno en que tenemos un solo llamado, un solo espíritu. Y somos uno en estos tres puntos. A ver, repasemos. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Según el cuadro que está aquí, que nos sirve para orientar nuestra reflexión, recuerde usted su historia personal. Y vamos a tener exactamente la misma historia todos, por eso somos un cuerpo. No hay una historia diferente para nosotros. A ver, nosotros nos encontramos con la realidad de Dios y encontramos a un Señor. ¿Usted encontró otro diferente al mío? No, porque no hay otro. Así que lo primero que pasa en la vida del creyente es encontrarse con Jesús. Nuestra historia personal, ¿decimos sí? Sí, es mi historia personal. Así que nomás hay un Señor y es Jesús. Y luego, después que usted encontró a Jesús, hermano, lo importante es que nosotros ejerzamos fe, una fe que obra en amor, una fe que transforma la vida, una fe que empieza a mover nuestra vida en función de lo que creemos. Me presentaron a Cristo y cuando yo supe que Él sacrificó su vida por mí y que es el Hijo de Dios y que a través de Él encuentro salvación, perdón de pecados y ofrecimiento de vida eterna, entonces yo creo en eso. Un Señor, una fe. Acto seguido, hermano, ¿qué hizo usted? Ese es el acto seguido. Quien no lo haya hecho ha malinterpretado este proceso porque no tenemos más a qué esperar. Si hemos conocido a Jesús y creemos en Él, ¿qué sigue, hermanos? Empezar nuestra vida en el Señor. Y la forma para empezarla es bautizarnos. Porque el bautismo es el nacimiento del creyente, el nuevo nacimiento. Y ahí recibiremos el don del Espíritu Santo, perdón de pecados, y el don del Espíritu Santo. Eso es importante para nuestro tema. Pero además de estas tres, que casi siempre son las que recordamos, un Señor, una fe, un bautismo, casi nunca leemos el verso siguiente que también agrega un cuarto, uno en este texto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, vean las palabras utilizadas, ¿qué significa sobre todos? Máxima autoridad. Por todos, único camino a favor de nosotros, respaldándonos. Y en todos, comunión con el Señor. Pero a cada uno de nosotros, aunque es una sola historia personal, un solo Señor que nos encontramos, una fe que ejercimos y un bautismo que nos hizo parte de este cuerpo. Aunque tenemos un Dios, el cual es el mismo Dios para todos, que está sobre todos, por todos y en todos, a cada uno de nosotros, ahí es la primera separación. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No somos lo mismo, tenemos una misma historia, valemos lo mismo delante de Dios, pero Él nos va a utilizar de manera personal, según lo que Él considera que necesita la iglesia. Esos son los dos. Siguiente. Por lo cual, sabiendo que se requiere de la suma de los dones que depositó en cada uno de nosotros, por lo cual dice, aquí parece, si están de acuerdo, bueno, lo voy a leer y después les digo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que iba a decir. Como que parece que ahí se confundió la redacción, como que se fue por otro lado, o no es tan fácil de dilucidar lo que aquí dice. Pero en el mismo contexto que estamos hablando, tratemos de entender.
Dios está llevando nuestra vida personal, que es similar, creer en Cristo para salvación, un bautismo, un pueblo, pero ahora necesitamos muchos dones, así que cada uno de nosotros recibió conforme a la medida de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se está refiriendo esta parte, hermano? A la ascensión de Cristo. Fue necesario que Cristo muriera y resucitara y ascendiera. ¿Y qué llevó al cielo? Nuestra cautividad cautiva. Lo explicamos con otros términos. Nosotros éramos cautivos del pecado. El pecado nos tenía cautivos. Satanás tenía un acta de decretos en contra de nosotros. Él es pecador, es de mi posesión. Y entonces cuando Jesús subió a la cruz, le arrebató esa acta que nos tenía cautivos y se la llevó al cielo. Llevó al cielo cautiva nuestra cautividad. Y una vez que ya nos perdonó, dice, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Imagínense a Jesús en todo su plan. Para perdonar nuestros pecados, él pudo haber arrebatado esta acta y llevado a Dios. Pero antes él vino, se hizo carne, humano como nosotros, y empezó a caminar por las partes más bajas, más oscuras, allá en Galilea, allá en Capernaum, allá donde ni siquiera hay luz, dice los salmos. Allá andaba Jesús. Conoció la necesidad del ser humano. Y una vez que conoció la profunda necesidad del ser humano, las carencias de la humanidad, subió a la cruz, ganó para nosotros salvación, subió al cielo y entendiendo nuestra necesidad, dijo, ellos necesitan un grupo de personas por las cuales se nutran con paciencia y humildad y amor y se sostengan, porque no es fácil. Yo estuve. Porque no es nada fácil ser humano. Yo caminé ese camino y sé lo duro que es para ellos estar en necesidad y estar en dolor, y las carencias y los sufrimientos y las tentaciones las sufrió Jesús. Así que dice, necesitan alguien que yo les envíe, necesitan apóstoles. ¿Y qué necesitan? Alguien que les predique la palabra, necesitan profetas. ¿Qué más necesitan? Evangelistas para que lleguen hasta lo último de la tierra. ¿Y qué más necesitan? Pastores que sostengan su vida. ¿Y qué más necesitan? Maestros que les estén enseñando. Por eso les dijo, es importante que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es ese que da dones a los hombres. Y Él les va a enseñar todas las cosas. Y Él les va a recordar todas las cosas. Y Él los va a sostener. ¿A través de quién? A través de los creyentes, a través de ustedes mismos. Así que es importante que yo me vaya, porque ahora cientos, miles de pequeños Jesús van a pisar la tierra y van a seguir cumpliendo la parte que yo sé difícil que se tiene que seguir cumpliendo. Descendió, subió y dio dones. Y él mismo, hablando de Jesús, ahora repetimos este verso importante, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lean conmigo el verso 12, que es de los que más nos va a ayudar a contestar la pregunta fundamental: ¿para qué sirven los dones? El Señor puso todo esto en su plan. Leamos: a fin de perfeccionar a los santos, leanlo más fuerte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de los versos que más me gusta de toda la escritura, hermanos, el verso 13. Ojalá que usted lo marque ahí en sus Biblias y lo aprenda de memoria. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué sirven los dones, hermanos? ¿Para qué subió al cielo y descendió el Espíritu Santo sobre nosotros? A fin de perfeccionar a los santos. 2 veces se va a mencionar esta palabra perfección. Y ustedes me han escuchado y nos han escuchado a muchos decir muchas veces que nuestra comprensión de la perfección en Occidente es muy diferente a lo que quería decir Pablo. Perfecto, nosotros lo vemos como algo impecable y sin ningún detalle. Eso es perfecto. Para el judío,
tradicional en la Biblia, perfecto es completamente maduro. En estas fechas podemos acercarnos a un árbol de manzana y ver si la manzana está perfecta. ¿Qué es una manzana perfecta? La que ya está madura, lista para ser arrancada. Cuando un joven empieza a crecer y ya tiene cierta edad, entonces el judío diría, ya está perfecto para ser un hombre. No comete pecados. No, no se trata de eso, sino de alcanzar una plena madurez. Los dones son enviados para perfeccionar, para madurar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ahora agréguele a su acervo. ¿Qué no la cultura nos dice que el santo es el perfecto y que ya no necesita nada? ¿Verdad que sí? Aquí dice que para perfeccionar a los santos, o sea, los santos tampoco podríamos considerarlos como un ente aparte perfecto sin pecado. Santos somos nosotros los que fuimos llamados y apartados por el Señor. Cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Ir madurando. Y para eso el Señor le dio dones a cada uno de los presentes. Y a cada uno de los creyentes que nos encontramos en nuestra vida para que vayamos perfeccionándonos. Lea lo que sigue. Para la obra del ministerio. ¿Estamos madurando para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. Tercera vez. Dios permitió todo este camino de Jesús. Jesús ascendió al cielo, mandó dones para que el pueblo se perfeccione en función de ¿qué? De su ministerio. ¿Qué tal andamos con esa parte? Estamos queriendo que nos perfeccionen en nuestro conocimiento, en nuestra teología. Estamos queriendo aprender más y poder estar más al margen de esto. El don ha sido enviado para que hermanos me ayuden a ponerlo en práctica, perfeccionar la obra del ministerio. ¿Qué más? ¿Para qué cosa? La edificación del cuerpo de Cristo. Estamos construyendo el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se acaba esta tarea? Hasta que todos lleguemos, palabra clave, unidad de la fe. Que podamos entender la verdadera fe, que no estemos separados. Tú piensas esto, yo pienso esto otro, tú eres de esta iglesia, yo soy de aquella. Ojalá que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que debería de llenarnos. Nuestro interés de conocer a Cristo Jesús. Nuestra necesidad de llegar a la única fe, porque es una fe, un Señor, un bautismo. Y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro, ¿me permiten cambiar la palabra? Que nosotros podamos convertirnos en un ser completo, pleno, lleno, listo para a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea Dios por esta palabra, hermanos. La tomamos como un llamado. Recuerden que así empezó. Que aprendan a andar como es digno de vuestro llamado, de vuestra vocación. Esta es nuestra vocación. Perfeccionar, equipar, edificar y finalmente, hermanos, ser como Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ayúdenme a hacer una autoevaluación aquí. ¿Cómo nos sentimos en nuestro camino de perfección? Diferencia. Acá está el varón perfecto y acá está el niño inmaduro, fluctuante, llevado por doquiera viento de doctrina. En este camino, ¿dónde se encuentra usted? El Señor lo quiere acá. Perfecto, listo, preparado para la edificación del cuerpo de Cristo, para una obra en el ministerio. La intención es que ya no sea usted un niño, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, que llegó un maestro y que ahora con una astucia, fíjense cómo lo dice, y ojo creyentes, ojo cristianos, los había en el tiempo de Jesús, los hay en nuestro tiempo, hermanos. Sí, hay grandes maestros que con astucia emplean las artimañas del error y nos confunden. Y entonces nosotros nos sentamos. No, pues no estoy listo, es que yo no sé todavía nada.
Es que a mí me falta mucho por conocer. Y nos quedamos sentados en nuestra comodidad de ser niños fluctuantes. Buen llamado para nosotros, hermanos. Retomamos la vocación. El Señor nos quiere acá. El Señor nos quiere maduros. ¿Y hace cuánto tiempo que ya tendríamos que estar acá? Y otra vez el Señor tiene que regresar para conducirnos como un niño pequeño que de repente se extravía y se suelta la mano porque está confundido. Maduremos, hermanos, y maduremos, para eso es el uso de los dones. ¿De los otros hermanos? Sí. Y del mío propio, porque el Señor lo que quiere es que yo me ponga a trabajar, porque si yo me pongo a trabajar en uso de mis dones, voy a aprender a ser como Jesús. Es la única manera en la cual el Señor sabe que yo puedo llegar a esa plena madurez, que es a la medida de Cristo. Que siguiendo la verdad en amor, eso es lo que tenemos que hacer, seguir la verdad en amor, y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Este es lo único que nosotros tendríamos que interesarnos por aprender más cada vez de nuestro Señor. Así que nuestro llamado es a la madurez, a la fortaleza y a mantener la verdad en amor en Cristo. Casi termina el capítulo, verso 16. De quien todo el cuerpo, ¿de quién está hablando? ¿De Cristo? De quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vean cómo es repetitivo las palabras. Este capítulo que habla de los dones habla de la unidad, habla de cómo nos podemos mantener siendo diferentes miembros del cuerpo. ¿Cómo se mantienen unidos, hermanos? Porque hay ligamentos, porque hay coyunturas que mantienen unido al cuerpo. Así que hay hermanos que nos mantienen juntos. Hay acciones que nos mantienen juntos, hay proyectos que nos mantienen juntos. Todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de, no es la actividad de uno. No, pues es que el hermano es el que nos enseña. No, pues es que el hermano es el que le toca. ¿Por qué el cuerpo se va a mantener unido, hermanos? Hasta que todos los miembros se activen. Porque esas son las coyunturas que mantienen junto al cuerpo, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y recibe su crecimiento para, repetimos, ir edificándose en amor. Ir edificándose. Mutualidad, todos unos a otros. Hermanos, si yo no ejerzo mi don, dígalo, si yo no ejerzo mi don, estoy afectando el crecimiento del cuerpo. Mi hermano, si tú no ejercitas tu don, estás afectando el crecimiento de todos. Si tú te sientas, si tú ahorita dices, no, yo ya trabajé mucho, yo mejor ya me siento. No, yo no puedo, yo me siento débil. No, yo soy el más chiquito aquí. No, yo soy el más grande aquí, que los demás me sirvan. La falta de ejercicio de uno de los dones nos va a perjudicar al crecimiento armónico de todo el cuerpo. Por lo tanto, hermanos, pongámonos a trabajar todos según la medida de la gracia de Cristo Jesús. Unidos, ayuda mutua, apoyo conjunto son las palabras que. Así que vamos a hacer un resumen para terminar el tema. ¿Qué son? ¿Cómo se reciben? ¿Para qué sirven los dones espirituales? ¿Qué aprendimos? Número 1, son una vocación. ¿Quién nos llamó, hermanos? El Señor nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Usted contéstelo. ¿Para qué me llamó a mí? En mis circunstancias, con los problemas que yo he tenido, con los fracasos que he cometido, con los aciertos que la vida me ha permitido tener, con mi estado ahorita anímico, personal, emocional, social, económico, a mí, ¿para qué me llamó? Porque no me llamó de la bola. Llegó y tocó tu corazón y sabía la dirección exacta y mandó a alguien para que se hablara a ti porque algo quiere que tú ejerzas. Es un llamado y le dijo, ven. Segundo, ¿qué cosa que aprendimos? Que los dones son parte de nuestra historia, ¿cierto? Primero nos llamó, nos presentó a Cristo, nos hizo que ejerciéramos fe en Él, nos permitió nacer de nuevo, nos perdonó, nos dio a su Espíritu Santo y entonces nos equipó para empezar a servir, para en este servicio edificarnos mutuamente.
es parte de nuestra historia. Si nosotros nos quedamos con nuestro llamado, nuestra fe y quizás nuestro bautismo, hermanos, déjenme decir, a lo mejor una barbaridad desde mi punto de vista. No es la obra completa. Y nosotros consideramos muchas veces que esa es la obra del evangelio. Y la obra del evangelio no se termina ahí, es una obra completa hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A esa estatura. ¿Cómo lo va a hacer usted, hermano? Ejerciendo sus dones. Los dones es parte de nuestra historia de fe. ¿Cuál es el tercero? Ya me adelanté. ¿Cuál es el objetivo de tener dones, hermano? Que crezcamos, que hagamos crecer a los demás. Seguimos con la autoevaluación, hermano. ¿Cómo andamos en esa parte? ¿Cómo se siente usted? ¿Está creciendo? Sí, pues sí, voy mejor. ¿Está usted haciendo crecer a alguien? ¿Nos falta crecer y nos falta hacer crecer a otros? Bueno, es el llamado de Dios. No se detenga porque no es lo que la iglesia está pidiendo de usted, es lo que Dios anhela de usted, porque sabe que de esa manera es que usted va a completar todo el proceso de madurez en su vida. Número 4, ¿cuál es el propósito del don? Ser como Cristo. Déjenme, les recuerdo la imagen de la mano. ¿Sí? Algunos eruditos dicen que estos 5 dones son los 5 dones que ejerció Jesús. ¿Qué fue Jesús? Fue un enviado del cielo, apóstol, eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. El Señor lo envió. ¿Qué fue Jesús? El gran profeta de Dios. El gran profeta de Dios nos trajo su palabra, es más, era la palabra de Dios encarnada. ¿Qué más era Jesús? El primer evangelista, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y así inician sus 4 libros principales. Era el que trajo el mensaje de salvación. ¿Qué más fue Jesús? El gran pastor de las ovejas y el gran maestro, el maestro de los maestros. Los 5 dones ejerció Jesús. Así que estos que estamos estudiando, hermanos, son la forma en la cual son el medio, el mecanismo por el cual nosotros podemos también incrementar nuestra fe, ir creciendo en amor, uniéndonos unos a otros, porque a unos puso apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, porque no tenemos aquí a un Cristo, hermano, se fue. Pero, ¿recuerdan aquel hermoso canto que nos gusta a muchos que se llama Embajadores de Jesús? Su espíritu puso en nosotros. Así que ahora nosotros somos embajadores del Señor, pero el canto dice algo todavía más profundo. Dice, somos sus manos. Somos sus pies, sus ojos, su voz, su corazón. El mundo necesita apóstoles. El mundo sigue necesitando profetas, sigue necesitando evangelistas. Urge de pastores, urge de maestros. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién le dice al Señor ahorita, Señor, aquí estoy? No soy el mejor. Seguramente soy el más malito de los que están aquí. Pero si tú me llamas, Señor, aquí estoy. Y por último, entendamos, comprendamos, aceptemos, hagamos nuestro que este es el plan de Dios. Y permítanme terminar con un testimonio que usted va a conocer. Los 5 dones los tenía Jesús. Pues era Cristo. ¿Cómo no va a tener todos los dones? Y si hubiera más, seguramente todos los tendría. ¿Habrá alguien que los tenga los 5? Bueno, pues la Biblia nos recuerda de un jovencito que vio a Jesús caminar a la ribera del mar de Galilea. Y era un chico rico, buen mozo, fuerte, de carácter, duro. Y vio a aquel maestro caminar y le dijo, deja tus redes y sígueme, que yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y dice la palabra que recibió la vocación, ese llamado, y dejando en esa misma hora sus redes, se fue con su hermano mayor a seguir a Jesús. Era rico, dejó el barco de su padre para caminar 3 años con alguien que dijo de sí mismo, las aves tienen nido,
Las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. Ahí andaba Juan con él. Juan sí tuvo dónde reposar su cabeza. Siempre en su regreso. Su apodo, Boanerges, significa los hijos del trueno. ¿Ya se imaginan cómo eran esos dos muchachos? Así, de duros, de fuertes eran. Y después nos lo vamos a encontrar como un discípulo tan tierno que nos habla como nadie del amor de Dios, que es reconocido como el discípulo amado. Se convirtió en un discípulo. Era el más joven de todos. Supongamos que Jesús era como de 30 años. ¿Cuántos suponen que tenía Juan? 20, 22, 25 años. Ahí anduvo con Jesús. Así que cuando tenía Jesús muchos discípulos, subió al monte, subió a los discípulos y entre ellos nombró a 12 y nombró a Juan. ¿Qué lo nombró? Recuérdenme. Los 12 apóstoles. Así que Juan, de discípulo, se convirtió en apóstol. Y después, como apóstol, acompañó a Jesús en los momentos más importantes. Estuvo en su transfiguración, estuvo en el Getsemaní, estuvo al pie de la cruz, el único que estaba al pie de la cruz, aquel que le dijo, aquí está tu madre, aquí está tu hijo. Y después se convirtió en uno de los principales predicadores de la palabra. Fue aquel que acompañó a Pedro, aquellos que estuvieron en la cárcel y salieron y predicaban. Así que, ¿en qué se convirtió? Voy a decirles algo más. Escribió el cuarto evangelio. Así que aquel que escribe la palabra de Dios y la transmite a los hombres es un profeta. Y si tenemos dudas, hermanos, usted se va a acordar que escribió, según la tradición más clásica del evangelio, otras 3 cartas. Entonces, después de Pablo es el que más escribió, porque escribió 5 libros de la Biblia. A ver si me los recuerdan. El Evangelio según San Juan, la primera epístola universal de Juan, la segunda y la tercera. ¿Y el quinto? Ya viejito, exiliado en la isla de Patmos, escribió el libro profético más grande que hay en la Biblia, porque escribió el Apocalipsis. Entonces, de discípulo se convirtió en apóstol, y de apóstol Dios al final de su tiempo lo hizo profeta. Y luego, hermanos, el evangelista Juan, ¿ustedes lo recuerdan? Andando con Pablo y con Pedro y compartiendo el mensaje y fundando iglesias y repartiendo este mensaje por primera vez a los judíos y luego a los gentiles. Un evangelista consumado. Y cuando empezó a madurar y hubo iglesias, pues hubo necesidad de decirle, Juan, necesitas ponerte a pastorear una iglesia. Y se convirtió en el anciano que pastoreó las iglesias de Éfeso, de Galacia. Y escribe como pastor esas cartas diciendo, hijitos amados míos. Y le conocían como el anciano. Es decir, el pastor principal de muchas iglesias. Y se convirtió seguramente en uno de los más grandes maestros, y esto es cosecha mía, hermano, porque el Evangelio según San Juan es el Evangelio con la mayor profundidad teológica de los 4. Es de los libros de la Biblia de los que más se han vuelto a escribir cosas, porque tiene tanta esencia y tanta enseñanza que los teólogos siguen sumergidos en una enseñanza tan profunda que simplemente para empezar, para que vean la claridad que tenía este escritor como maestro, inicia diciendo, hermanos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y de ese verso 1 del capítulo 1 de su libro, los maestros siguen peleándose entre ellos, tratando de entender esta profunda enseñanza de un gran maestro como fue Juan. Discípulo primero, y se convirtió en apóstol, y Dios lo convirtió en profeta, y en evangelista, y en pastor, y en... ¿Qué don tiene usted en mí? Juan no tenía ni uno. Pero cuando vio a Jesús caminar por ahí, dejó sus redes y lo siguió. Hay un mensaje para usted en esto. Quizás no he ejercido mi don, no sé cuál es mi don, porque no me he puesto a trabajar.
cuando me ponga a trabajar, el Señor me va a llenar de dones. Si se necesita en este momento presente que yo sea apóstol, el Señor lo vende. Y si en otro momento de su vida necesita que usted sea profeta y mande el mensaje a los demás, lo va a convertir en un profeta o lo va a convertir en evangelista o lo va a hacer un pastor o lo va a hacer un maestro, porque el que da la medida del don es el Señor a través de su Espíritu. Ojalá que nosotros seamos como ese joven y todavía más, hermano. ¿Saben qué es lo que nos tiene atados? ¿Cuáles son las redes que no nos permiten dejarlas y caminar en pos de Jesús? ¿Cuáles son las suyas? Las redes sociales, dijo Dunelli un día. Quizás esas son las redes que nos tienen atrapados. Pero yo creo que hay otras redes de nudos más fuertes. Quizás nuestro estado socioeconómico. Y es una gran enseñanza de Juan. Vio a un hombre que pasaba por ahí. ¿Qué le podía ofrecer? Él estaba en el barco de su padre. Nosotros sabemos, a veces vemos el llamado y decimos, híjole, pero es que tengo tantas cosas que hacer. Es que tengo tantos compromisos, es que tengo tanto que cuidar, es que tengo tantas posesiones que me impiden seguir. Y es que tengo tantas carencias de mí mismo. Es que tengo un corazón tan eufórico, tan furioso. Me dicen el hijo del trueno, ¿cómo te voy a seguir? Yo no estoy listo para seguirte. Jesús primero lo cambió o primero lo llamó. Así que no espere a cambiar, hermano. Escuche el llamado y camine en pos de Jesús. No espere a que lo cambie, no espere a que lo cambie y que lo equipe y que lo ponga en un lugar para servirle. Primero usted ponga a servir su vida y el Señor va a ir transformándonos hasta que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús para perfeccionarnos unos a otros en amor. Dios les bendiga.